Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. ¿Cuántas veces, no por ser pastor, sino por ser ejemplo de la rebaño, por ser un cristiano, por ser una oveja como ustedes, todos somos iguales de ovejas? ¿Cuántas veces he faltado la iglesia en servicios este año, el año pasado, el año anterior? Este año sí, porque estuve en el hospital por una semana y no me dejaron salir de verdad de mi cama por un tiempo. Si no es por un hospital, ¿verdad? El hecho es que cuántas veces he fallado para estar en oración con ustedes. Cuántas veces he fallado mis ofrendas y diezmos, que no lo digo tan públicamente, pero el hecho es que mis hijos saben. Y ustedes deben saber. Y ustedes deben hacer lo mismo si quieren criar sus hijos. Mis hijos nunca se preguntan si van a ir a la iglesia, porque es una cosa continua para nosotros, siendo ejemplo. Es una cosa continua de toda la vida, desde antes de nacer ellos. Y después de nacer, pocas veces. Si estamos de vacación, hemos irritado bastante a mis parientes, a mis hermanos. Porque si estamos de vacaciones, y creo que tomamos una vacación para el funeral de mi papá hace 15 años o alguna cosa así. Pero de cualquier manera, cuando estamos en Ohio, para eso, siempre dice, pero Ricardo, Vanessa, es miércoles y solo están aquí 4 días. ¿No podemos estar juntos para la comida? Sí, después o antes de la iglesia, pero miércoles es la noche para oración en la iglesia y buscamos una iglesia tan decente como sea posible para reunirnos. Eso es lo que creo que es solo normal. No es una cosa que hace uno mejor o peor que otros, es una cosa que debe pasar. Y se pregunta por qué mis hijos están acostumbrados a estar en la iglesia predicando o salir para evangelizar o estar aquí para orar. Se pregunta por qué. Es que siendo ejemplo, tiempo continuo, constante, su mamá 10 veces peor que su servidor para todo esto de ejemplo continuo, ¿verdad? Detrás de ellos, siempre sabe dónde están y qué están haciendo. Reprendiéndoles cada vez que no hagan una cosa correcta, ¿verdad? La mamá siempre está allí continuamente como un buen ejemplo para ellos. Pero el hecho es que esto significa ejemplo tipo. La palabra significa un molde. El hermano José Guzmán me habla de moldes que él hizo en catedrales, yo no sé dónde él hacía las cosas y yo no entiendo lo que hace, pero parece que tomó alguna estatua y puso un molde allí y entonces ya tiene como una plastilina y puede poner entonces algunos ingredientes y formular por allí, ¿verdad? Un pilar del mismo tipo del otro pilar, ¿verdad? Tipo, molde. Y es la cosa de tomar, imprimir en plastilina. A veces se hace en metal fundido. Cuando el metal está fundido, pone allí alguna pilar o alguna estatua, lo que sea, lo quitas y de allí entonces ya tienes un molde. De allí puede meter entonces cemento, lo que sea, y cuando sale del molde, sale igual como el original. El hecho es que está diciendo, somos ejemplos para otros, somos moldes para otros. Mi vida debe ser formado del Señor y debo ser moldeado en la imagen de Cristo. Con su amor, con su bondad, con su santidad. Y ustedes deben verme moldeado un poco más en el molde de Jesús. Y entonces usted llega a ser un molde para sus hijos por ser una persona constantemente como cristiano. Esta es la palabra de ejemplo de letras o escritura.
Usted en el colegio, primer grado, kinder, a lo mejor tenía letras en la pared A, B, C, D, con cierta escritura, y usted tenía que imitar esa escritura, ese molde. A veces se pone en un papel y pones un papel fino encima del ejemplo debajo y vas a, decimos en inglés, trace, vas a dibujar las letras que ves debajo. Usted está siguiendo un molde. Ya en estos días estoy haciendo tutelaje algunas tardes, un par de horas, y muchas veces los que me llegan dicen, no entiendo cómo formular una frase en inglés o en español. Y así que les doy un ejemplo de esto es un sustantivo, esto es un verbo, esto es un objeto directo, eso es un molde de lo que es una frase. Y hacer tus propias frases con su propio subjuntivo, su propio verbo, su propio objeto directo. Y así se forma una frase basado en el molde, en el tipo que da el maestro. Yo estoy aquí para decir, esto es Jesucristo, tu ejemplo. Dios quiere que estoy reflejando algo de Jesús, pero tan malamente, no me mires a mí, mira a Jesús. No obstante, como padres tenemos que estar, según de Corintios 3:17, cada día estamos volviendo a la imagen de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Según de Corintios 3:17. Por el Espíritu estamos llegando a ser la imagen de Cristo. Usted debe ser un molde de Jesucristo todos los días. Lo que pasa es que un día somos como plastilina que nunca se ha endurecido como un molde bueno, y así que un día estamos bien y otro día estamos mal formados, ¿verdad? Y el otro día estamos bien, el otro día mal formados. Y los niños no saben cuál molde seguir, el molde que usted les dio ayer o el molde que está dándoles ahora. Siendo ejemplos, siendo tipos, siendo moldes, para que los niños tengan algo para seguir. Y yo quiero ser ese tipo de persona y usted como maestro ese tipo de persona para los niños en su clase. Un ejemplo, no un mandón, sino un ejemplo de lo que es Jesucristo. Que es un ejemplo de lo que es Jesucristo, muchas cosas de su amor, de su bondad. Una de las cosas más importantes es 1 Corintios 9. Yo dije que iba a mencionar 1 Corintios 11:1, pero para verlo, unos versículos antes. Comienza en 1 Corintios 9, versículo 1, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús nuestro Señor, no estoy en la imagen del Señor de alguna manera. Versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. 1 Corintios 9:3, 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber como un apóstol? No tenemos derecho de traer con nosotros un hermano o mujer como los otros apóstoles. Parece que él no estaba casado en este momento. Posiblemente era un viudo. No sabemos. Es posible que estaba casado y murió su esposa. Dios sabe. Pero no tengo derecho de buscarme otra esposa como otros hermanos o como hace Cefas. Interesante, el primer supuesto, Papa está enfatizando que está casado, ¿verdad? No tengo yo derecho de estar casado como Cefas, Pedro. Solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Los otros apóstoles viven de las ofrendas, pero yo hago carpas, tiendas y trabajo con mis manos, además de tener algunas ofrendas. Pero capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Yo tengo derecho de casarme, de no trabajar, solo vivir de las ofrendas, pero eso es lícito, esto es lícito, pero a lo mejor no conviene. Si yo quiero ser misionero y viajar por todo el mundo como hizo Pablo, no conviene. A lo mejor no les edifica a ustedes y me aprovecho de mis derechos. Tengo que darles un ejemplo, un tipo.
de lo que es una persona que se niega a sí mismo. Una persona que no se aprovecha de sus derechos para que pueda ser un buen ejemplo a otros, de uno que a lo mejor tiene derechos, pero no se aprovecha de los derechos. Capítulo 10:31 de 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas trato de agradar a todos para no tener ofensa en mí, no procurando mi propio bien, sino de muchos para que sean salvos. Así sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Donde yo imito a Cristo, imítame a mí, que seas un tipo de Jesucristo por mirar el molde de Jesucristo en mí. Y eso para la gloria de Dios. Y una cosa en particular, dice, es cuando yo, para no dar tropiezo a ustedes, me niego a mí mismo cosas de que tengo derecho. Les he dicho esto, los que han estado en la iglesia, muchos se aburren de mis ilustraciones. Pero ayer estábamos con los varones y había una mesa de sodas y agua. Y yo fui bueno ayer, tomé agua. Qué bueno soy yo, ¿verdad? Pero no soy un buen ejemplo para eso todos los días. Pero esta Coca-Cola me atraía bastante, ¿verdad? Pero dije, no, si tomo Coca-Cola ahora voy a sufrir lo demás del día. A lo mejor ni dormir esta noche. No debo tomarme Coca-Cola ahora. Pero de cualquier manera, dije, y fui honesto, me encanta Coca-Cola, pero voy a tomarme agua por mi salud y lo demás para este día. Pero debo hacer eso regularmente. Pero cuando estuve en España, les he dicho antes que fuimos a una iglesia y dijimos no íbamos a ir si iban a servir vino para la Santa Cena. Y servían vino. Todas las iglesias en España que no sean súper fundamentalistas sirven vino para la Santa Cena. Eso mucho en Europa, a lo mejor muchos de ustedes en Sudamérica. Pero de cualquier manera, dijeron, bueno, vamos a cambiar y tomar mosto, jugo de uva, vino sin alcohol para la Santa Cena para que Ricardo y Vanessa vengan a trabajar con nosotros. Así que todos votaron unánimes para hacer el cambio, pero había un par de familias bien irritados por eso. Votaron a favor, pero no querían. Y así que cuando llegamos estaban discutiendo todo el año, ¿verdad? Pero pastor, ustedes los americanos toman Coca-Cola, ¿verdad? Y eso es adictivo también como vino, es peor que el vino porque le hace peor el estómago y esto es la otra cosa. Interesante que uno podría tomar gaseosa cola y no lo miraba lo mismo, Pepsi Cola no lo miraba lo mismo, pero era Coca-Cola, según ellos, que era lo peor. Así que yo dije, bueno, si eso les ofende, aunque creo que tengo posiblemente derecho de tomar una Coca-Cola a veces, mientras que estoy en esta iglesia, sea por un año, sea por 20 años, nunca voy a tocar Coca-Cola más. Nunca voy a tocar Coca-Cola más. No es que no tengo derecho de tomarme una Coca-Cola, pero no quiero darles ofensa para que usen eso como excusa para decir él hace peor que tomar vino, así que no voy a tomar Coca-Cola. Y ese año no tomamos Coca-Cola. Me encantaba su gaseosa cola, su Pepsi Cola, pero no tenía que tocar Coca-Cola. No hay problema. El hecho es que muchas veces hay cosas que tenemos que negarnos, aunque no sean malos en sí mismos. No es necesario vestirse de cierta manera en ciertas ocasiones, pero usted decide que lo va a hacer para dar buen ejemplo. Pero el hecho es que debe ser una cosa regular, no solamente una cosa que, bueno, hoy no voy a tomarlo, pero mañana vamos a ver, pero el próximo día no. No, tiene que ser siendo ejemplo, siendo un tipo de negarse a sí mismo, porque quieres hacer todo para la gloria de Dios, comer, beber, lo que hagas, y no dar tropiezo a nadie, tus hijos o nadie en la iglesia. Así que tú vas a ser el mejor ejemplo, tipo de Cristo posible, para que otros mirando Cristo en ti pueden moldear sus vidas por tu ejemplo. Así encontramos aquí ser un ejemplo bueno
de gente así, porque entonces, debo de decir, el que la gente sigue, por ejemplo, no necesita ser mandado por mandato. La gente no sigue al que manda muchas veces, como debe. Pero sigue con gusto un líder que va adelante solo poniendo ejemplo de lo que creen que debe ser uno, ¿verdad? El hecho es que si yo doy un buen ejemplo, no tengo que dar un mandato. He visto esto en esta iglesia con todos los años. Personas vienen de visita, no vienen las mujeres vestidas como las mujeres creemos que es mejor vestirse, ¿verdad? Con su falda, lo que sea. Los varones, ¿verdad? No vienen, ¿verdad? Al principio especialmente y todavía con los años, muchos no vienen vestido como se viste su pastor, ¿verdad? Con su saco y camisa y corbata. Pero algunos cuantos deciden, yo quiero seguir ese molde. Y es una gran bendición, pero no es una cosa forzada, ni predicada mucho aquí, ¿verdad? Menos predicado, tú tienes que hacer esto, la otra cosa. No, pero he visto que como entran las mujeres nuevas a la iglesia, que no tienen costumbre y no se llevan estas faldas, muchas veces dentro de un par de meses, a veces un año, a veces menos, más, se compra su primera falda, por ejemplo. Solo porque quiere seguir el ejemplo de las otras mujeres en la iglesia. Y esto es lo que creo que es mucho más eficaz. Que se hace por su propia voluntad, su propia decisión, porque cree que es correcto y porque está inspirado por no mandato, sino por ejemplo de otros. Siervo mayordomo, ejemplo bueno y para terminar, obrero espiritual. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice, recibiréis corona de gloria. Así que voy a terminar no predicando este punto, voy a guardarlo para hablar de jóvenes que reciben la corona la próxima vez. Solo decir esto, que mi meta no es una meta carnal, financiero, mundial, de comodidad. Mi meta es una meta de corona de gloria, algo espiritual. No trabajo para impresionar a ustedes, otros. Quiero trabajar y dar el ejemplo para impresionar a Dios de mi amor por Él y mi deseo de imitar su Hijo Jesucristo. Y así es una meta espiritual para querer una corona espiritual en el cielo y no aquí. No para ganar dinero, no voy a hacer cosas para que me paguen más dinero, no voy a hacer cosas para que me alaben o se impresionen humanamente. Solamente quiero hacerlo para glorificar al Señor con una corona incorruptible de la gloria que no marchita, no pierde su color, pero es una cosa que es el Señor dándome una corona de gloria para darle a Él la gloria. Decir, tú me has ayudado, tú me has cambiado. Si he sido un buen ejemplo es por tu espíritu, por el ejemplo de Cristo, por el amor de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Hacia ti sea la gloria, Señor. Y un día estaremos todos en el cielo y allí habrá personas glorificados con coronas espirituales que van a tirar los pies de Cristo porque se han negado a sí mismos muchas cosas que no tenían que negarse, pero querían darle ejemplo a la gente y honor a Jesucristo, hacer lo que a Él le agradaba. Y entonces ellos van a recibir sus coronas. Y muchos otros van a decir, ¿por qué no recibí una corona? Bueno, ¿qué sacrificaste para el Señor? ¿Qué te abnegaste para el Señor? Para no ser un tropiezo a tus hijos o a otros en la iglesia. El hecho es que hay que hacerlo continuamente como parte de la vida.
No, un día sí, otro día no. Si yo hubiera con mis hijos dicho, bueno, este domingo creo que vamos a la iglesia, este domingo vamos al parque, mis hijos hubieran crecido no siguiendo un ejemplo de un padre fiel, sino un padre que de vez en cuando era fiel. Y ellos hubieran sido cristianos de vez en cuando fieles, pero no pastores, siervos de Dios, cristianos fieles. Dios tiene que ayudarnos a amarle bastante para estar dispuesto a hacer ese sacrificio. Que Dios te ayude para decir, pastor no me va a forzar a hacer ninguna de estas cosas, pero yo creo que esto agradaría a Cristo. Y yo creo que esto sería un buen ejemplo para otros, para animarles a agradar a Cristo también. Así que quiero ser un ejemplo en esto para la gloria del Señor. De pie para orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por Jesucristo que dejó todo por nosotros. Gracias, Señor, por los cristianos que han ido delante de nosotros, que nos han dado buenos ejemplos. Muchas veces, Señor, he mirado pastores ya grandes, otros muertos. Siempre me quedo en la mente el doctor Castillas. Nunca le miré sin una camisa blanca y un traje negro y una corbata oscura. Siempre vino vestido como si fuera para una boda. Señor, ayúdanos a recordar ejemplos así, ser inspirados por ejemplos así. Hasta la fecha hay pastores aquí cerca que me inspiran en eso, para dar mejor ejemplo, hasta en cosas sencillas como la vestidura, que no es tan necesaria en sí, solamente abnegarme lo que pudiera haber hecho, es una cosa que te agrada a ti primero. Y segundo, que puede servir como imitación, molde, tipo para otros. Padre, ayúdanos a ser como Cristo. Delante de nuestros hijos, delante de los otros hermanos de la iglesia, delante de todo el mundo, ayúdales a ver, decir, hay algo diferente en ti. En algo, en tu santidad, en tu amor, en tu mansedumbre, en algo te pareces más a Cristo que algunos más que yo conozco. Yo quisiera imitar esa actitud. Padre, ayúdanos a ser humildes como Cristo dice, soy manso y humilde de corazón. Y así que la gente vea que uno que ama a Cristo sigue su molde y forma en su propia vida el molde que otros pueden seguir. Como dice Pablo, imítame donde yo imito a Cristo. Ayúdanos a ser fieles en el nombre de Jesús. Amén. Terminemos. Mi vida di por ti, 198. Cambiado el himno de invitación. Mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Cristo dice por ti inmolado fui, que has dado tú por mí. Si Cristo hizo todo eso por nosotros, no podemos nosotros dar nuestras vidas para Él. Tenemos el himno aquí delante o no. Si no, es 198 el himnario, 198 el himnario también está en el boletín. Si usted quiere oración para decir, ora por mí, que yo sea más como Cristo, que esté dispuesto a negarme a mí mismo cosas que yo tendría derecho de hacer. Comer esto, vestirme así, ir a esos lugares, yo tengo derecho de hacer esas cosas. Pero si puede ser tropiezo, ora por mí, que yo no sea tropiezo, sino que sea una persona que glorifica a Dios. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo?
¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.